no pude. No, hermano, Dios tiene el control. Solo que a veces está tratando de nosotros, probablemente nuestro carácter, porque a veces hay cosas que no están bien a veces en nuestro carácter y tienen que ser cambiadas. Pero Dios se mantiene en control. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermano, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 10. Solo vamos a leer para comenzar del verso 1 al 10, aunque vamos a estar mirando también parte del capítulo 22. Pero para aprovechar el tiempo, o para que no vayamos muy apurados, vamos a leer para comenzar verso 1 al 10, porque esto va a servir para entender el contexto de todo lo que se va a hablar, hermanos, en esta predicación. Porque como dijo un predicador que escuchaba hace muchos años, él decía siempre: Dios tiene boca y habla, hermanos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 1. ¿Estamos ahí? Les invito que por reverencia a Dios, no a mí, sino al Señor, si usted en verdad cree que Él está aquí, que su teléfono, si no lo ha hecho, está a tiempo para quitarle el volumen, ponerlo en vibrador, apagarlo y no estar platicando, hermanos. Dice el versículo 1, lo leemos en reverencia a nuestro Dios y Padre, lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra, sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, usted que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bendecimos tu santo nombre. Sea tu nombre reverenciado por siempre, Señor. Sea tu nombre engrandecido en medio de la congregación. Padre, mira tu palabra que se acaba de leer y que va a ser predicada. Esta palabra que salió de tu boca, Señor, y que tú inspiraste a tus siervos, los profetas y los apóstoles, para que lo pusiesen por escrito, para que ahora nosotros, tus siervos, podamos leer y aprender y adquirir sabiduría, amonestación y consejo. Bendíganos, oh Dios, por medio de la enseñanza. Padre, toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón, de mis labios, de mis palabras. Y tome el control, Señor, del corazón de cada uno de los que están aquí reunidos. Padre, usted conoce las necesidades de todos los que estamos aquí.
Ayúdenos, Señor, que su gran poder se glorifique y se manifieste en medio de nosotros. La honra, la gloria y el poder son de usted, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen sus asientos usted que está de pie, hermano. Amén. Damos gracias al Señor. Estamos estudiando, hermano, la serie Saúl, el rey a quien Dios desechó, hermanos. Amén. Esa es la enseñanza o la serie que hemos estado mirando todos estos sábados. Saúl, el rey a quien Dios desechó. Ya que estudiando, leyendo, aprendiendo de la vida de este hombre, lo podemos tomar como una gran enseñanza para nosotros, hermano. Porque si esto le aconteció a él, hermano, debido a su constante desobediencia y rebeldía, debemos de tener en cuenta que si no aprendemos nosotros de sus errores de él, probablemente nos pueda llegar a suceder a usted y a mí, y eso sería muy lamentable. Dijo alguien por ahí que nunca debemos decir yo nunca, ¿verdad? Uno nunca debe decir no, yo no, a mí nunca me va a pasar algo así, no, yo no. Nunca debemos de decir así, hermano. Escuche bien, por muy bien que usted ande espiritualmente un día en su vida, usted nunca diga que usted nunca va a pasar por cierta situación. No lo diga, porque casi le aseguro que si lo dice, más pronto quizás es que va a pasar eso que está diciendo que nunca. Entonces, debemos de aprender o vamos a aprender cómo este hombre, Saúl, fue uno que recibió grandes privilegios de parte del Señor. El Señor le dio una corona, le dio autoridad, le dio un reino, le dio de su Santo Espíritu, le dio grandes victorias. Pero vamos a mirar hoy, hermano, en esta porción que vamos a estudiar, lo que yo le he puesto como el título, y quiero que ponga mucha atención, hermano, porque el título pues tiene que ver con lo que hemos estado viendo, con lo que vamos a ver hoy y con lo que vamos a ver las siguientes semanas que restan de la vida de Saúl. Yo le puse como título, hermano, la obstinación, el pecado que llevó a Saúl a la ruina. Lo voy a volver a repetir porque no traje la pantalla. La obstinación, el pecado que llevó a Saúl a la ruina. Saúl pecó de varias formas. Ya hemos visto algunas de ellas. En una ocasión pecó no esperando al profeta Samuel y adelantándose él a ofrecer él mismo los sacrificios que no le correspondía a él. Después vimos cómo Saúl volvió a pecar, no obedeciendo a la voz de Dios cuando Dios le dijo: quiero que vayas a Amalec y quiero que aniquiles a todos los habitantes de Amalec sin dejar nada ni nadie con vida, incluyendo los animales. Ya vimos, estudiábamos hace unos sábados cómo dejó con vida al rey y cómo dejó de los animalitos, dejó con vida lo mejor, hermano. Ya lo vimos también. Hace 8 días hablábamos de la envidia que Saúl comenzó a sentir ante el éxito que David estaba teniendo como un siervo de Dios. Y hace 8 días hablábamos de tener cuidado de la envidia cuando otros tienen éxito. Tener mucho cuidado de que no nos llenemos de envidia porque al otro le está yendo bien o porque al otro Dios lo bendice. Entonces vemos ahí otro pecado en Saúl, porque vimos también cómo con malas intenciones trataba de mandar a David a la guerra con los filisteos, pero leíamos, ¿verdad?, hace 8 días que en su mente él decía: lo voy a mandar a la guerra para que los filisteos sean quien terminen asesinándolo y no lo haga yo, ¿verdad? Porque él quería encubrir esos celos y esa envidia. Pero hoy te voy a hablar de la obstinación como el pecado que llevó a Saúl a la ruina. ¿Qué es la obstinación, hermano? Mire bien, la obstinación, o si se lo pusieran una palabra que más entendamos, porque obstinación uno puede malinterpretarla. La obstinación, hermano, también se traduce como terquedad o necedad, hermano. Una persona obstinada es una persona que es terca, que es necia,
En México, le voy a decir cómo en México les decimos a los obstinados o a los tercos o a los necios. Le voy a decir otra palabra que pues se entiende más. Allá en México, no sé en otros países. En México a los tercos se les dice que esos son cabezones, pues, para que me entienda. Allá en México a alguien que es obstinado se le dice es que usted es un cabezón. Obstinación, hermano, dice el diccionario, si usted la busca esa palabra, dice que la obstinación es la actitud de quien se mantiene firme. Oiga bien, la obstinación es la actitud de quien se mantiene firme en sus opiniones, firme en sus ideas, firme en sus deseos, sin tener en cuenta ninguna otra posibilidad, hermano. El obstinado es aquel que toma una posición y nada ni nadie lo saca de ahí. Su opinión, sus ideas, sus deseos siempre tienen que estar o prevalecer por encima de las opiniones y de los deseos y de las ideas de los demás, hermano. Mire, hay gente, hermano, que dice, esto es rojo, y ellos dicen que es rojo, hermano, aunque sea azul. Y usted les dice, no, esto es azul. No, yo digo que es rojo, dice. No, ¿cómo vas a decir que es rojo? Mira, ni viendo, claro que es azul. No, es que si para mí es rojo, dice, lo que yo digo tiene que prevalecer. Entonces, esa es la obstinación. Alguien que es terco, alguien que es necio, alguien que aunque mira, hermano, las consecuencias de sus acciones, pero que continúa en lo mismo, hermano. Entonces, por eso es que yo les dije que este es en verdad el pecado que trajo la ruina sobre Saúl. Mire bien, lo que trajo sobre la ruina sobre Saúl no es que en el pasado, como ya vimos, desobedeció. Lo que trajo a la ruina fue su terquedad de seguir y seguir y seguir y seguir, hermano. Porque mire, si Saúl había pecado en el pasado, pero si Saúl hubiera tenido otra actitud diferente de arrepentimiento y de humildad, dice la palabra de Dios, hermano, que si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiar la vida de esa persona de toda maldad, hermano. En otras palabras, Saúl había fallado. Y pregunto, hermanos, ¿quién no ha fallado a Dios? Levante la mano, hermano. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no le ha fallado? Todos, ¿verdad? Saúl le había fallado a Dios. Pero Saúl, en lugar de tener una actitud de humillación y de venir a buscar el perdón de Dios y arrepentirse y decirle, Señor, desobedecí en el pasado, pero perdóneme y tenga de mi alma misericordia y compasión. En lugar de haber tomado esa actitud, hermano, que yo le aseguro que si lo hubiese hecho, Dios lo perdona, hermano. Dios tiene misericordia, hermano. Pero Saúl se obstinó, se volvió necio, terco, tomó su posición de rebelión contra Dios y dijo, me venga lo que me venga, seguiré desobedeciendo. Y lo vemos una y otra vez. Y hoy vamos a mirar la manera tan terrible en la que Saúl desobedeció a Dios y se rebeló contra él. Una manera de las más terribles, cobardes que pueda haber, hermano. Ok, vamos ahí al verso 1, hermano. Vamos a entrar, vamos a sumergirnos a estos versículos y vamos a mirar qué podemos aprender, hermano. En los primeros versículos vamos a aprender acerca de la vida de David. Esta porción la quería dejar para otro estudio cuando estudiáramos la vida de David, pero si no la hablábamos nos iba a ser más difícil entender. Estamos ahí en el capítulo 21, verso 1, hermanos. Ok. El capítulo 21, verso 1, yo le puse, desconfiar en el Señor traerá graves consecuencias. Escucha bien esto, hermano. Desconfiar en el Señor o desconfiar del Señor traerá graves consecuencias, hermano. Traer graves consecuencias. Versículo 1. Ahora, ¿dice algo en su vida, en la parte de arriba, hermano? ¿Dice algo en su Biblia? ¿O no dice nada?
David huye de Saúl. Ok, porque quiero traerlo al contexto. Ya dijimos hace 8 días, tenía envidia y lo quería asesinar y David dijo, me voy. Ok, dice el verso 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Hasta ahí. Ahí dejémoslo, hermano. Mire bien. Cuando Jonatán, el hijo de Saúl, que dice que Jonatán amaba a David, cuando Jonatán se da cuenta que su padre Saúl, por ese mal espíritu que estaba atormentándolo, ha resuelto a como dé lugar asesinar a David por envidia, dice la palabra de Dios que Jonatán viene y le dice a David, ¿sabes qué? Mi padre ha dicho que de que te mata, ¿verdad? Cuando David se entera, David huye y nos dice este verso 1 que llegó a Nob. Nob era una pequeña aldea o una pequeña ciudad donde, según los comentaristas, en ese tiempo el tabernáculo de Dios, el arca del pacto donde moraba la presencia de Dios, residía ahí. Entonces ahí en Nob, hermano, residía el tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios y ahí estaban los sacerdotes de Dios. Ahí vivían los sacerdotes del Señor con sus familias. Algo que me llama la atención, hermano, es que cuando David se halla en un problema, cuando David, hermano, está atribulado, yo aprendo algo de él, o usted y yo deberíamos de aprender algo de él, es que él huye, pero él se dirige donde él sabe que puede hallar refugio, donde él sabe que puede hallar ayuda, hermano. Dice que fue a Nob porque ahí estaba la presencia del Señor. Yo le digo algo, hermano, mire, cuando usted tenga problemas, cuando usted esté pasando dificultades, cuando la situación arrecie en su contra, yo le pregunto, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudimos cuando usted está problemado? Debemos de acudir al Señor. Mire, no digo que sea malo, pero si usted acude al hombre, probablemente el otro hombre no lo entienda. Lo juzgue, lo critique, o le digo así sencillo, o quizás ni le importe lo que a usted le está pasando, pues. Probablemente hace como que lo está escuchando, pero en la mente diciendo, ¿y qué? ¿Verdad? Otras personas cuando tienen problemas, ¿sabe qué es lo que hacen? Van y buscan refugiarse en la droga, en el alcohol. Mire, hoy, este día sábado, a esta precisa hora o un poquito más tarde, muchas personas que están pasando por problemas, ¿sabe a dónde van a ir a acudir? Supuestamente ellos para aliviar el problema que traen al baile. Se van a ir a refugiar en la botella, se van a ir a refugiar en el alcohol, en las drogas, en la fiesta, en el baile. Y por unas horitas van a traer una sonrisa dibujada en la cara, hermano, porque el alcohol eso es lo que hace. La misma Biblia dice que el vino alegra el corazón de las personas, hermano. Pero cuando terminen de salir de ese lugar, ese problema seguirá estando ahí, ese vacío seguirá estando ahí. Otras personas cuando tienen problemas, hermano, van tan poquito peor, o no sé si igual o peor. Otras personas van con doña Chona, con doña Juana, van con el brujo, van con la hechicera, van ahí a que les resuelvan el problema, hermanos. Dice que mi marido me quiere dejar, dice, vengo a hacerle un amarre y no me lo desamarre, dice. ¿Ha oído usted esos anuncios en la tele o en la radio? Amarres y desamarres 100% garantizados, dicen. Llámame, dice. O si quieres que una persona te haga caso, digo, por favor, digo yo cuando leo esto. Cuando oigo a estas personas, bueno, pues a usted, a mí nos puede parecer absurdo. Hay personas que cuando tienen problemas van ahí. Y de ahí le van a pasar 2 cosas. Número 1, le van a bajar su dinero. Eso es lo primero. Y no estamos a veces como para andar regalándolo así. Y número 2, que espiritualmente se va a contaminar y le va a ir peor. Por eso le digo, cuando tengamos problemas, hagamos lo que hizo David. David fue y se condujo donde estaba la presencia de Dios. No hay mejor lugar a donde ir cuando usted y yo tengamos un problema que a la misma presencia del Señor. No hay mejor lugar que venir con el rostro humillado ante Dios y contarle nuestros problemas, contarle lo que nos aflige, contarle lo que nos está pasando. No hay mejor lugar. ¿Sabe por qué? Porque con Dios puede ser sincero. Mire, yo con Dios hablo cosas que no hablo con nadie, hermano, ni con mi esposa. ¿Quién sabe qué vaya a pensar mi esposa de mí? ¿Quién sabe me vaya a entender? Probablemente me comprenda, probablemente me juzgue. Pero con Dios puedo hablar así claro, hermano, al desnudo, al descubierto. A Dios le puedo decir, Padre, esto me está pasando.
Estas cosas cruzan por mi mente, Señor. Estas cosas estoy sintiendo en mi alma, en mi corazón. Ayúdeme. Y Dios trata diferente. Otra, vamos a suponer que mi esposa me entendiera y me comprendiera, pero a veces no me va a poder ayudar. Por mucho que le haga así a uno en la espaldita, ay, pobrecito de ti, hasta ahí va a quedar todo, hermano. Pero Dios no solamente nos entiende, Dios nos puede ayudar. Dios tiene el poder para ayudarlo a sus hijos, hermano. Dios tiene el poder para dar una respuesta, hermano. Entonces David, él huye, pero dice, yo sé a dónde voy a ir. Yo voy a ir donde está el tabernáculo, donde está la presencia de Dios. Y llega ahí, hermano. Y dice el versículo 1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Aquí comienza algo interesante ya. David, como era un general del ejército de Saúl, siempre andaba acompañado, siempre andaba gente de guerra con él. Y lo primerito que el sacerdote miró raro es que David venía solo. Otra, recordemos que David era el yerno del rey, hermano. Y el sacerdote se extrañó y le dice, David, ¿cómo es que tú vienes solo? ¿Que vienes solo? Qué raro está esto. ¿Y sabe qué me enseña también este versículo 1, hermano? Que la vida da muchas vueltas. Que en la vida a veces estamos arriba y a veces nos toca estar abajo, hermanos. Aprendamos estas cosas. Porque no siempre está uno arriba. O sea, no siempre todo nos sonríe. Pero también no todo es desgracia siempre, hermanos. Mire, yo me he dado cuenta que hay temporadas en la vida en la que todo le sonríe, hermano. Todo camina bien. Usted está bien, su matrimonio está bien, sus hijos están bien, no se le han enfermado. Económicamente, no voy a decir que es millonario uno, pero está bien, no le hace falta, no se le enferman sus hijos, no tiene malas noticias de sus familiares en sus países. Y uno, hay veces que todo va marchando bien. Pero la vida es como las estaciones del tiempo. ¿Se ha fijado las estaciones del tiempo? Dios aún a través de la naturaleza nos enseña cosas. Dios nos enseña a través de la naturaleza que no siempre es primavera, ¿verdad que no? No siempre las florecitas están rosas o sí. Qué lindo, dice uno, ¿verdad? Qué pasto tan verde, tan bello. Mire las rosas, hasta como que suspira, ¿verdad? El cielecito así azul, despejado, dice. Pero usted y yo sabemos que no todo el año está así. Usted y yo sabemos, por ejemplo, estos meses en los que estamos entrando, el ambiente cambia, ¿sí o no? Las hojitas empiezan a caer, los árboles se miran secos, el cielo gris, hermano, que le entra la melancolía a uno. Se pone sentimental, persona. Lo que yo le quiero decir, hermano, David atravesó por todo eso. Mire, hace 8 días leíamos que David, el héroe de Israel, vino de vencer a Goliat. Y David escuchaba a todo el mundo cantando. Saúl ató a miles y David a sus 10,000. El nombre de David era coreado. Todos cantaban el nombre de David, hermano. David, hermano, había adquirido una nueva posición en la corte del rey. David, hermano, se había casado con la hija del rey. Era yerno del rey. O sea, mira, David llegó, hermano, hasta lo más alto. Y ahora está huyendo como un fugitivo. Dejó su casa, dejó su esposa, dejó su cargo, dejó su posición o sea, dejó todo, hermano, y ahora está como un simple fugitivo huyendo de Saúl. No tienen ni siquiera para comer. Lo que yo les quiero decir, hermano, aprendamos 2 cosas. Número 1, como la vida no siempre es igual, le digo algo, cuando todo le vaya bien, seamos agradecidos, seamos humildes y siempre demos gloria a Dios cuando todo nos está yendo bien, hermano. Que cuando nos esté yendo bien, escuche, que no nos olvidemos que estamos bien porque el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. Que el estar bien no nos haga creer que ya no necesitamos del Señor como les suele ocurrir a muchos, sino que cuando todo esté bien usted diga, gracias, Señor. Pero número 2, como ya les dije que no todo es color de rosa, que cuando las cosas no estén tan bien, este es el consejo, que usted no pierda la confianza en Dios y que no pierda la esperanza, hermano. ¿Me escuchó?
que cuando no todo está bien, no pierda la confianza y la esperanza en Dios. ¿Qué es la esperanza, hermano? Si usted busca el diccionario, la esperanza significa aquella persona que está en la espera de recibir un bien, hermano. Eso significa esperanza. Entonces, usted tiene un problema, pero usted dice, yo tengo esperanza. O sea, usted está diciendo, estoy esperando recibir un bien de parte de Dios, hermano. Cuando esté pasando dificultad, cuide su corazón y su boca de no quejarse con Dios. No diga, en esta temporada de mi vida, Señor, voy a confiar y la esperanza me va a sostener. Y diga, confío, Señor, que no siempre voy a estar así. Hermano, si ahorita usted está pasando por tristeza, en el nombre del Señor Jesucristo le digo, no siempre usted va a estar así. Siempre usted va a estar así. Siempre. Si le toca unos días o meses, yo no lo sé, eso le corresponde a Dios, pero no siempre usted va a estar así, hermano. Yo confío y creo por la bondad del Señor que el día de mañana usted va a sonreír si usted está triste en estos días, hermano. Usted va a sonreír el día de mañana. Y lo que le está afligiendo, abatiendo hoy, va a quedar como un testimonio de la grandeza del Señor, de cómo el Señor nos bendijo cuando estábamos en angustia y en tribulación, hermanos. Entonces David se dirige ahí, el sacerdote se extraña y le dice, ¿por qué vienes tú solo? Versículo 2, hermano, y yo le puse en el verso 2, David miente para salvar su vida. Verso 2 al 3, hermano, ¿está conmigo? Dice el verso 2, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Ok, el rey le dice, el sacerdote le dice, ¿por qué vienes solo? Ahora, dijimos que David viene huyendo del rey, ¿verdad que sí? Pero David tiene miedo. Por eso les dije al principio que cuando desconfiamos del Señor, eso va a traer graves consecuencias. David tiene miedo y probablemente por miedo a que si decía la verdad, los sacerdotes lo iban a traicionar, yéndole a decir a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? David está aquí. Entonces David por miedo, por desconfianza, miente y le dice al sacerdote del Señor, ¿sabes qué? Vengo solo porque el rey me mandó a una misión secreta. Y pues me dijo que no le dijera nada a nadie, pues no te puedo decir por qué razón ando por estos rumbos. Y le dice, y fíjate que a los criados o a los sirvientes que siempre ando conmigo, los dejé ahí por ahí un poquito a que me esperaran. Pero luego le dice a David, pero ¿tienes algo aquí a la mano que me des, panes o algo? Probablemente, imagínate, probablemente David estaba pasando hambre. Y viene y cuenta una mentira. Esto es lo que yo llamo esas manchas en el testimonio de los hombres de Dios en la Biblia, hermano. O sea, con esto quiero que entendamos algo, mire. Estos ejemplos, como la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuánto creen que la Biblia es la palabra de Dios? Algo interesante es que Dios no trató de ocultar los errores de sus siervos, hermano, como para ponerlos bien inmaculados. ¿Cómo nos sentiríamos usted y yo, hermano, si Dios si el propósito de Dios hubiera sido ocultar todos los errores de los siervos que Él usó? ¿Cómo nos sentiríamos usted y yo? Yo me sentiría abrumado porque yo diría, nunca nadie de ellos pecó o desobedeció o hizo algo indebido. Yo me sentiría mal, hermano. Pero Dios, hermano, permitió que quedaran aquí, no para presumirlos como algo de orgullo, sino para que quedaran aquí como un fiel testimonio de que en realidad eran personas de carne y hueso como usted y yo, que también se equivocaban, que también fallaban, y Dios permitió que quedaran esos ejemplos aquí registrados. Escuche, no para que siguiésemos ese mal ejemplo, sino al contrario, para advertirnos y cuidarnos de no hacer lo mismo, hermano. Porque por ejemplo, ya ahorita, bueno, todavía no, o sea, se viene el tiempo de las taxas y dice uno, bueno, David mintió, dice, voy a mentir. Voy a poner 10, depende, ¿cuál 10 tiene 2 hijos? Bueno, ese era un ejemplo, no quiero que nadie se me... Solo le quiero decir que los ejemplos no debemos de decir, como David mintió. No,
Dios permite que quede registrado, no como para algo que le dé orgullo a Dios, sino al contrario, como diciendo, para que ustedes no hagan lo mismo. David miente, hermano, y le dice, danos algo de comer. Continuemos, hermano, verso 4. Verso 4 al 6, yo le puse: David recibe provisiones de parte de los sacerdotes. Verso 4, el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Aquí, hermanos, significa que usted se recuerda que en el tabernáculo, en lo que se le conocía como el lugar santo, había lo que le llaman la mesa del pan de la preposición. En esa mesa siempre había 12 panes, siempre estaban 12 panes en esa mesa. Esos 12 panes eran cambiados cada 8 días, en el día sábado, que es el que guardan los judíos. Entonces, haga de cuenta que, por ejemplo, hoy quitaban los panes que habían puesto, hoy ponían panes nuevos o recién hechos, por así decirlo, y esos otros 12 panes que quitaban los comían los sacerdotes, porque recuérdense, lo que se daba en el templo del Señor o en el tabernáculo era todo para el sustento de los sacerdotes. Ellos de eso vivían, porque ellos se dedicaban a estudiar y a enseñar y todo lo referente a Dios. Entonces el sacerdote le dice a David: mira, no tengo pan común. Lo que tengo aquí es pan sagrado. Aquí pan sagrado significa ese pan que en Levítico Dios les dijo: de este pan absolutamente nadie, sino solamente los sacerdotes van a comer. Nadie podía comer ese pan, hermano. Estaba consagrado y era para personas consagradas. Entonces el sacerdote le dice a David: no tengo pan común para darte, solo pan sagrado, y se los voy a compartir únicamente si los criados que están contigo se han guardado de mujer. ¿Por qué? Si usted ha leído el libro de Levítico, no puedo ir a explicarle todo esto en un ratito, pero si usted ha leído el libro de Levítico, hay cosas que, según las leyes de Dios, contaminaban el cuerpo de las personas. Por ejemplo, y voy a hablar esto con madurez, hermano, no quiero que nadie se me extrañe, está en la Biblia, Dios lo habla. Voy a hablar esto con madurez. Por ejemplo, en Levítico dice que cuando la mujer está en su periodo menstrual, hermano, por esos días es considerada como impura, por obvias razones, hermano, no tengo que ser muy explícito. También la Biblia en Levítico, por ejemplo, habla que incluso si usted ha leído algunos de los requisitos de los sacerdotes, en el caso de los hombres, dice que quien tuviera flujo de semen, ese flujo de semen contaminaba el cuerpo del varón y no podía ejercer el sacerdocio, hermano. Entonces el sacerdote le dice a David: mira, les puedo dar pan porque este pan está consagrado. David dice: no lo puedo dar a cualquiera. Dice: pero bueno, por lo menos si no tuvieron, tú con los que andas en estos días, intimidad, si no han tenido intimidad con mujeres y su cuerpo está limpio, pues les puedo dar del pan. Y David sigue con la mentira, porque escúchame bien, hermano, hermana, una mentira lo llevará ¿a qué cosa? A otra, y luego otra, y luego se pone peor, y al último, mira, a veces la persona puede llegar a decir tantas mentiras que ya no se acuerda de la primera mentira que dijo. No, ya dijo una tras otra, que ya después ya hasta se le olvidó la primera que se inventó. Bueno, David le ocurrió así. Dice el verso, hermano, 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos, o sea los cuerpos, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Verso 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados, hermano. Entonces, mire, los sacerdotes se los dieron a David. Esto nos enseña que para Dios los deberes morales están por encima de las reglas rituales. Escuche bien, los deberes morales están por encima de las reglas rituales. Usted se recuerda que Jesús habló fuertemente a los fariseos, porque dice que en una ocasión, mientras Jesús y sus discípulos andaban evangelizando, predicando, dice que agarraron el trigo y dice que lo frotaban y se lo comieron. Y se recuerda que los fariseos le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo lo indebido en el día sábado, ¿verdad? Y si usted ha leído, Jesús le cita este ejemplo.
y les dice, ¿y no se recuerdan lo que sucedió con David? O sea, en otras palabras, en esta ocasión David tenía una necesidad, hermano. Su vida estaba en peligro, su vida estaba en necesidad y Dios no se molestó de que los sacerdotes le hayan dado los panes. Ahora, diferente que David, porque le daba la gana, hubiese llegado a la fuerza y decir, aquí yo solo mando y me voy a comer los panes porque a mí me da la gana. No necesito, pero yo soy David. Le aseguro que ahí se meten grandes problemas. Solamente quiero aclararles esto, hermano, para que entiendan por qué los sacerdotes se los dieron. Verso 7, hermano. ¿Está ahí conmigo en el verso 7? Dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Ok, aquí nos dice, hermano, que cuando David llega ahí a Nob y está ahí en el tabernáculo con el sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes, dice que había un hombre llamado Doeg, edomita, o sea, no era israelita, y dice que lo tenían detenido ahí. Según la Biblia, hermano, hay varias razones por las cuales a veces una persona se quedaba en el tabernáculo. Por ejemplo, si usted ha leído, la Biblia dice que cuando algunos tenían lepra o los leprosos, no los dejaban que se fueran allá con la gente, los retenían ahí por varios días, hasta ver después de varios días, chequearles el cuerpo si ya se les había ido la lepra. No especifica por qué tenían ahí a este varón, pero dice que estaba ahí y que él era un siervo de Saúl, hermano, era un consejero de Saúl, y miró que David llegó ahí y que el sumo sacerdote y David estaban conversando. Pero verso 8, hermano, sígame ahí. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era ¿qué? Mire, David sigue diciendo que el rey lo mandó. Y está mintiendo. Le dice al sacerdote, oye, ¿no habrá aquí por aquí alguna lanza, alguna espada, algo ahí que tengas por ahí guardado? Dices que fíjate que ni mis armas traje porque el rey, la orden del rey era así de ya, y pues no tuve chance, ¿verdad? Mire David, hermano, le estoy hablando de David. Para que entendamos que es humano como usted y como yo. Verso 9, y aquí quiero tocar algo bien importante en el verso 9. Y el sacerdote respondió, dice, ¿la espada de quién, hermano? De Goliat, el filisteo. Escuche bien lo que le dice el sacerdote, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela, hermano. Aquí le quiero tocar algo bien importante, hermano. David les dice, ¿no tendrán algún arma por ahí guardada? Se recuerda que cuando David derrotó a Goliat, dice la Biblia que como David no tenía armas, sino fue con su resortera del tiempo antiguo. Eso es lo que llevó, una honda, una resortera de las de antes, una honda y 5 piedritas, hermano. Se recuerda, ¿verdad? No llevó nada más. Pero dice que cuando le pegó la piedra a Goliat y Goliat cayó, dice que con la misma espada de Goliat, David la tomó y le arrancó la cabeza, y David se quedó con la espada de Goliat, pero aparentemente la había entregado, por así decirlo, como, pues no sé si decirlo, como un trofeo, o sea, como honrando a Dios por la victoria que Dios había dado, y la espada estaba guardada ahí en el tabernáculo. Entonces, cuando David le pregunta al sacerdote, ¿tienes alguna arma? El sacerdote le dice, aquí está la espada de Goliat al que tú venciste. Hermano, Dios tiene boca y habla. Hermano, Dios nos habla de una y de muchas maneras, hermano. ¿Sabe qué interpreto yo de estas palabras del sacerdote a David? David no ha confiado en Dios en esta situación de Saúl. Y el no confiar a Dios lo lleva a hablar una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Imagínense, él es el sacerdote del Señor, hermano. O sea, el sacerdote es el representante de Dios aquí en la tierra, pero David está tan turbado que no le importó echarle mentiras al sacerdote del Señor, hermano. Entonces, cuando el sacerdote le dice, aquí está la espada de aquel a quien tú derrotaste, era como decirle, ¿te acuerdas que cuando confiaste en Dios en el pasado,
¿Te acuerdas que el Señor te dio la victoria? ¿Te acuerdas que Goliat no te pudo derrotar? Mira, aquí está la evidencia de las victorias que el Señor te dio en el pasado, David. Era como si el sacerdote le quisiera decir: el mismo Dios que te libró en el pasado de las manos de Goliat, ese mismo Dios te puede ayudar en el presente de lo que estás pasando con Saúl. Yo quiero decirle algo, mis hermanos. Mire, hacemos bien y la Biblia enseña que en las aflicciones del presente usted debe de acordarse de las victorias pasadas que el Señor le ha dado, hermano. Escuche bien, cuando usted esté teniendo un problema recio en el presente, que la guerra ha arreciado contra usted, probablemente le quiera atacar la duda, desconfiar, decir: ay, Señor, ¿y dónde estás? ¿Y por qué? Hermano, pero cuando le arrecia el problema en el presente, acuérdese de las victorias que el Señor le ha dado en el pasado. Acuérdese de cuando en el pasado usted tuvo problemas y el Señor fue fiel con usted y con su gran poder lo bendijo y con su gran poder lo ayudó y con su gran poder lo liberó. Cuando ahorita tenga un problema, acuérdese lo que Dios ha hecho en el pasado con usted. Tráigalo a la memoria, hermano. Acuérdese, háblese a usted mismo y diga: el Dios que me libertó en el pasado me puede libertar en el presente. El Dios que me ayudó en el pasado, ese mismo Dios me puede ayudar en el presente. Yo pregunto: ¿a cuántos ha bendecido Dios por lo menos en alguna ocasión en el pasado? ¿A cuántos sacó Dios de un momento de angustia en el pasado? A mí me ha sacado el Señor muchas veces de angustia, muchas veces. Y ese mismo Dios, porque Él no cambia. Usted y yo sí, como el camaleón, usted y yo. Pero el Señor no. Y ese mismo Dios que fue fiel en el pasado sigue siendo fiel en el presente. Y ese mismo Dios que con su gran poder nos defendió, hermano. Mire, hermano, yo se lo digo. Si por el enemigo fuera, usted y yo estuviéramos destruidos ya hace tiempo. Probablemente ni con vida estuviésemos, si por él fuera. Pero aleluya, pero bendito sea el nombre del Señor, que si estamos con vida, que si estamos aún aquí, probablemente no ha sido nuestra fidelidad ni nuestras fuerzas, pero ha sido la fidelidad y las fuerzas del Señor, hermano. Si no fuera por eso, ni usted ni yo probablemente estuviésemos aquí con vida en este momento, hermano. Yo lo he meditado, no sé usted, de verdad, se lo digo delante del Señor, no miento. Yo digo: no, yo ya no estuviera aquí ni con vida. Allá no sé dónde estuvieran estos esqueletos, estos huesitos ya haciéndose polvo, no sé en dónde. Pero aquí es por el Señor, de verdad. Y ese Dios, hermano, que en el pasado cuando tuve problemas fuertes, tuvo misericordia y me ayudó, sé que si en el presente estoy atravesando algo me va a ayudar. Y se lo digo a usted, Señor, que lo ha bendecido en el pasado, si en el presente usted está atravesando algo, ese mismo Dios lo va a ayudar, hermano. Confiemos en el Señor. Le dice: bueno, David, ¿te acuerdas aquel gigantote que tú con una pedrada le diste? Sí, pues aquí está esa espada, David. David no captó el mensaje. No hay peor cosa que cuando Dios nos está hablando y no captamos el mensaje. No hay peor cosa. Mira, a veces Dios nos habla a través hasta de personas. Pero cuando Dios nos habla a través de personas, ¿sabe qué hacemos? Primero miramos al mensajero a ver si cumple nuestras expectativas. Si le hallamos un defecto al mensajero, no creemos lo que está hablando. No, ¿y ese qué me va a decir a mí? Dice, si se anda peor que yo, dice. Tenga cuidado. Simplemente Dios le puede, además Dios le puede hablar a través hasta de un inconverso, ¿verdad? David no entendió el mensaje y dice: dámela. Y dice que se fue huyendo a la tierra de los filisteos. No voy a tocar mucho de eso. Y si usted ha leído, qué triste la condición de David. Dice que ahí cuando los filisteos dijeron: hey, aquí anda David, este es de quien cantan canciones de que mató 10,000. Dice que David se espantó, y si usted ha leído, dice que David se fingió que estaba loco y comenzó a rayar en las paredes, y dice que David dejaba que la saliva le escurriera así, mire, hermano, como un loquito. Díneselo al hombre conforme al corazón de Dios, actuando como un loquito con toda la saliva aquí escurriendo, hermano. Y dice que el rey de los filisteos dijo: aquí ya tenemos muchos locos. Dice que dijo: no queremos ni uno más.
sáquenlo de aquí a este. Y así libró su pellejo David. Pero lo que te quiero decir, mira hasta dónde llega un hijo de Dios cuando no confía en Dios, mintiendo, haciéndose loco. Pero ahora vamos a pasar al capítulo 22, hermano. Entonces ya sabemos, el sacerdote le dio provisiones, le dio pan, le dio la espada de Goliat y David se va, hermano. Vamos al capítulo 22, hermano, versículo 6. Y si está ahí me dice amén. Yo en este capítulo 22, verso 6, le puse: Saúl sigue obstinado contra David y acusa de traición a sus más allegados. Verso 6, hermano, al 8. Dice así, ¿está conmigo en el verso 6? Dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto. Y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Acuérdese, a Saúl, como lo atormentaba un espíritu malo, aprendíamos hace 8 días que estaba lleno de ansiedad, de miedo, de envidia, de desconfianza. Estaba lleno de muchas cosas, hermano, porque no hay nada más glorioso que tener la presencia del Señor en nuestras vidas, hermano. No hay nada más glorioso, hermano, ¿verdad? Entonces Saúl se entera que David ya se le unió un grupito y dice que él reunió a sus hombres y estaba, mire, con la lanza en la mano. En otras palabras, Saúl estaba siempre a la defensiva. No, hermano, es que cuando algo nos está turbando y cuando no es la presencia del Señor, la persona solo está a la defensiva. Y eso pasa hasta en el matrimonio, ¿sí o no? Algo lo está turbando, no solo a la defensiva, está rapidito quiere violencia. Imagínense a Saúl siempre con la lanza, para donde quiera que andaba Saúl así, mire. Pero era el espíritu que lo atormentaba, el espíritu malo que lo atormentaba. Dice el verso 7, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Escuche, Saúl era benjamita y aparentemente aquí nos da a entender que él les había dado cargos altos, privilegios a personas de la misma tribu de Benjamín, al igual que él era benjamita. Entonces Saúl tiene algo personal contra David y vemos que Saúl les dice: hey, yo como benjamita les he dado privilegios a ustedes, les he dado posiciones. Y les dice: ¿acaso David irá a hacer lo mismo? En otras palabras, Saúl quería poner en mal a David, hermano. Les está diciendo: David es de la tribu de Judá, él ya juntó a su gente, David le va a dar los cargos a sus compatriotas de la tribu de él. Mire, yo como benjamita los he bendecido, les he hecho bien, les he dado privilegios, posiciones. Porque quiero decirle algo, hermano. No hay cosa peor que cuando una persona tiene algo contra otra y quiere que otros se contaminen con ese mismo sentimiento. No hay cosa peor. Yo he mirado muchos de esos casos. Que alguien tiene algo contra alguien, por las razones que sea, y esa persona va a contaminar a otros, queriéndoles transmitir ese sentimiento de odio o de rencor, para que esas otras personas, que escuche bien, a veces no tienen nada que ver de ese problema, pero como yo traigo algo contra la persona, yo vengo y empiezo a hablar mal de la otra persona para que esas otras personas sientan lo mismo que yo estoy sintiendo por esa persona. Eso es injusto, hermano. Y eso se ve mucho. Se ve mucho en las iglesias. Se ve mucho entre las mismas familias. Eso se ve mucho. Se ve en los trabajos, donde quiera se mira eso. Eso es lo que Saúl estaba tratando de hacer, diciendo: yo traigo algo contra David, quiero que ustedes se contaminen de ese odio que yo traigo contra David y que ustedes también odien a David. La demás gente no tenía nada que ver, hermano. Era un problema que Saúl tenía, hermano. No era ni problema de David, porque David no le había hecho algo indebido. Pero mira el verso 8, incluso los llega a acusar de traición. Verso 8, ¿está conmigo? Dice: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Oiga, a sus siervos, a sus más allegados, les dice: ustedes se han puesto en contra mía. Y dice: y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Está hablando de Jonatán y David.
ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Oiga, Saúl dice que David lo está acechando. No, es que cuando ya está bien Ron Number la persona, créalo. No, ya cuando está bien mal. Mire, él es el que anda persiguiendo a David y dice que David está planeando acecharlo a él, dice. No cabe duda, hermano, que el odio ciega. No cabe duda. No cabe duda que alguien lleno de odio ve enemigos donde no los hay. ¿Qué le pasó a este hombre, a Saúl, lleno de odio, viendo a David como un enemigo? Y en verdad David solo, escúcheme bien, hermano, esto es lo triste, que David solo le había hecho bien a Saúl. ¿Cómo cree usted que se sentía David? O se lo voy a trasladar personal a usted para que entendamos. ¿Cómo se sentiría usted si usted a una persona solo le ha hecho bien, bien tras bien tras bien, y esa persona le paga con odio, con querer su muerte, querer su mal? ¿Cómo se sentiría usted en su corazón? Vámonos a pensar. Yo me pongo a pensar en David. Y digo, ¿cómo se habrá sentido David en su interior de decir, yo le he hecho bien a este hombre? Cuando él no se atrevía a ir con Goliat, yo di la cara, puse mi vida contra Goliat y mira cómo me paga. Cuando el espíritu malo lo atormentaba, yo venía con mi arpa y tocaba, y aunque él me lanzaba lanzas, ¿verdad? Él me tiraba las lanzas, yo seguía ahí, ¿verdad? Entonces, pero Saúl dice que el enemigo o que el malvado es David, hermano. Verso 9, continuemos el relato. Dice, entonces Doeg, edomita, ¿se acuerda de él, hermano? Que cuando David fue a pedir pan, dice que ahí estaba él, ¿se acuerda? Dice, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces bien, cuando Saúl está ahí, díganme, ¿quién me va a decir? Ustedes quizás me están queriendo traicionar. Cuando Saúl está ahí desconfiando, diciendo, probablemente ustedes se le van a unir a David y me van a querer matar a mí. Dice que Doeg, el edomita, aquel que había estado cuando David llegó a pedir pan y la espada, dice que le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo miré a David, que habló con el sacerdote consultó a Dios por él, le dio panes, le dio la espada. Hermano, este hombre, podemos ver la mala intención con la que lo hizo, porque David le dedicó un salmo. Cuando tenga oportunidad, lea el Salmo 52 y ahí dice claramente que ese Salmo 52, David lo escribe refiriéndose a Doeg, el edomita, hermano. Y habla de un hombre perverso, un hombre calumniador, un hombre que usó su boca para el mal. Mire, Doeg, el edomita, ve cómo está de malo, de enfermo Saúl, de envidia, de lleno de violencia. Y este hombre viene y le dice, fíjate que allá los sacerdotes lo atendieron bien, un pan y le dieron la espada. O sea, llevando a creer a Saúl que los sacerdotes estaban conspirando a favor de David, hermano. Y mire el resultado de las mentiras de David y de la malicia de este edomita, hermano. Sigamos leyendo en el verso 11. En el verso 11 yo le puse, Saúl acusa a los sacerdotes de traición y les dicta sentencia. Verso 11 al 16. ¿Está conmigo, hermano, en el verso 11? Dice, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre,
porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Verso 16 dice, y el rey dijo, sin duda, ¿qué le dijo el rey, hermano? Morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. El rey Saúl los manda a traer. Tráiganme a los sacerdotes. El edomita dice que los sacerdotes le dieron pan, espada y que hasta consultaron a Dios para levantarse contra mí. Tráiganmelos. Y los traen. Y les dice Saúl, a ver, ¿por qué conspiraste con David en mi contra? Les diste pan, le diste espada a David. Y el sacerdote le habla unas palabras sabias. Yo me imagino que le habló con tranquilidad, hermano. Y le dijo, y le recordó y le dijo, si David es el de los hombres más fieles que tú tienes. Además, David es tu yerno. Y le dice, no es la primera vez que yo consultaba a Dios por David, dice. En otras palabras, el sacerdote le está diciendo, yo no sabía del asunto que ustedes traen. Y yo creía que como en ocasiones pasadas yo había consultado a Dios por David, por orden tuya, Saúl, yo creía que esta era lo mismo, o sea que tú en realidad lo habías enviado. Y le dice el sacerdote, yo no sé de este asunto. Ahora, ¿estaba mintiendo o estaba hablando la verdad el sacerdote, hermano? Estaba hablando la verdad. ¿Y cuál fue la reacción de Saúl? ¿De cierto que les dijo? Morirán. El odio ciega, hermano. Ciega completamente. Mire, Saúl no dijo, por lo menos a sus consejeros, hey, estará hablando la verdad ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Que le notan que se pone medio nerviosón cuando me está diciendo esto, como que me está echando mentiras o le creemos? No, a Saúl, hermano, mire, escuche bien. Saúl está tan lleno de odio y de resentimiento que él, como dice el dicho en el presente, no sé si usted ha escuchado este dicho, que dicen que hay personas que no andan buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Así estaba Saúl. Saúl está tan lleno de sentimientos negativos en su interior que dice, si no puedo matar a David, pues a estos. Hermanos, escúchenme bien estas palabras. Cuando usted está lleno de sentimientos negativos, usted va a afectar a gente inocente, gente que no tiene culpa del por qué usted trae eso en su alma, en su corazón. Usted los va a afectar a gente inocente. Le voy a contar un poquito, por ejemplo, en mi caso, para que no se piense. Mire, todos pasamos luchas, todos tenemos problemas. Y a veces el alma anda turbada, a veces anda uno un poquito bravo del norte, un poco molesto. A mí me ha pasado. Ando molesto por cuestiones, sean problemas del trabajo, problemas económicos, lo que usted quiera. Y a mí me ha pasado que los niñitos, los hijos de uno no tienen culpa. Andan ahí, ellos son niños. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que a veces uno lo que trae, eso negativo que uno trae, lo desquita con ellos y ellos ni la deben ni la temen. Pero fíjese cómo Dios siempre le habla a uno y Dios siempre me habla y me dice, oye, ¿y qué culpa tienen ellos? Eso negativo que tú andas cargando, ¿por qué lo desquitas con ellos? Si ellos son inocentes de lo que tú cargues ahí en tu alma. Y me siento mal, me redarguye en mi interior que saque yo eso negativo contra alguien que no la debe ni la teme. Hermano, hermana, si usted está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, las personas a su alrededor que son inocentes van a sufrir eso también. Y no es justo. No es justo. Yo le doy un consejo, porque yo sé que a veces pues la amargura y todas las cosas que sentimos pues tienen una causa, pues, ¿verdad? También no son por gusto, pero yo le doy un consejo, hermano. Mire, si usted está pasando cosas duras, difíciles, aprenda a separar eso de sus relaciones personales, hermano. O sea, ¿qué le quiero decir? Usted no sea de esos que si tiene problemas en su casa, se los lleva para el trabajo y allá en el trabajo está bien bravo con medio mundo. No, si su problema fue en su casa, pues entienda que los del trabajo no tienen la culpa. ¿Verdad? Si usted tiene problemas en su casa, si usted está bravo, si usted está brava, y los hermanos de aquí no tenemos la culpa, aprenda a entender y decir, mis hermanos en Cristo
no tienen la culpa de que yo ande bravo, o con resentimiento o con rencor, porque podemos llegar a lastimar personas inocentes. Eso es lo que hizo Saúl. Saúl traía tanta cosa negativa en su interior que como no agarraba a David, o sea, él dijo, con alguien tengo que sacar todo esto que yo ando cargando. Y les dictó sentencia, les dice, de cierto van a morir. Verso 17, hermano, ya vamos a ir terminando. En el verso 17, yo le puse, los sacerdotes de Dios y sus familias son masacrados por orden de Saúl. Hermano, qué crimen, más terrible, más cobarde. Oiga, los sacerdotes, mire, Saúl no tuvo temor de ordenar a masacrar los sacerdotes de Dios. Pero te digo que este hombre fue obstinado, hermano. Se rebeló contra Jehová una y otra y otra y otra, y era terco y no se detuvo, hermano. Dice el verso 17, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Oiga, hermano, los sacerdotes de Jehová eran los representantes de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, hacer algo contra el sacerdote era hacerlo contra Dios mismo, hermanos. Y note cómo no hay temor en Saúl ya. Les dice a sus soldados, maten a los sacerdotes de Jehová. Mire, él con su propia boca reconoce que son sacerdotes de Jehová. Él dice, matad a los sacerdotes de Jehová. Dice, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero note esto, pero los siervos del rey, ¿qué dice? ¿Qué dice de los siervos del rey? No quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Mira, los soldados de Saúl dicen, eres rey y te apoyamos, pero aquí, ahí ve cómo le haces tú. Tuvieron temor, hermano, porque es que sabían que eran los sacerdotes de Dios, hermano. Otra, yo le aseguro que los siervos del rey miraron que Saúl estaba actuando injustamente y que todos esos hombres eran inocentes, hermano. Entonces cuando les dice, mátenlo, ¿sabe qué miro yo también ahí? Cobardía en Saúl. Y si muy enojado, ¿y por qué no agarró y los mató él? Es como diciendo que los maten estos para que el juicio de Dios caiga sobre estos. O sea, él quería echarle la bolita a otros. Entonces dice, mátenlo. Pero estos hombres aquí no le hicieron caso y dicen, nosotros no. Hermano, porque hay ocasiones donde es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Porque hay cosas donde nuestro deber es obedecer a Dios por encima de obedecer a los hombres. Entonces los hombres no quieren, pero mire el perverso esto, como le digo, cuando pueda lea el Salmo 52. Mire el verso 18, ya vamos a ir terminando. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Note bien esto, qué triste, hermano, qué trágico. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Mire, la ropa sacerdotal de esos siervos de Dios no detuvieron a este hombre. Verso 19, note, mató a 85 sacerdotes, pero no se detuvo ahí, hermano. Mire el verso 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, asimismo a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Hermano, la ira, la furia, el enojo, el odio, el rencor, el resentimiento y todo eso causa mucho daño. Estos 85 sacerdotes eran inocentes y los mataron, los amasacraron. Pero no crea que dijeron ya estuvo, pues ya. No, se van a la ciudad de Nob y ahí donde estaban las esposas de los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, los bebés de los sacerdotes y todo el ganado, dice que arrasaron con todo, hermano. Crimen, hermano. De los crímenes más trágicos, una masacre, cobarde. Ya ve que los sacerdotes pues ni armas tenían, pues eran sacerdotes, hermano. Ellos no estaban llamados para pelear. Su deber de ellos era buscar a Dios, estudiar las leyes, ofrecer sacrificios, hermano, y fueron y los amasacraron a todos. Pero termino aquí, vamos a leer del verso 20 al 23. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová
Y dijo David a Abiatar, note esto, hermano, note esto. Dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Note estas palabras, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Uno escapa de la ciudad y va y busca a David y le dice, David, Saúl amasacró todos los sacerdotes y a todas sus familias. Y David dice, yo sabía. Y cuando miré al edomita ahí, sabía que él le iba a decir a Saúl. Y David reconoce y dice, yo he causado la muerte de todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque David se recuerda que mintió, se recuerda que no le dijo la verdad a los sacerdotes. Los sacerdotes con inocencia y sinceridad le dieron panes, le dieron espada, pero ellos no sabían absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo. Entonces, a los ojos de Saúl se miró como que había sido una conspiración, como que los sacerdotes habían ayudado a David con la intención de derrocar a Saúl, hermano, y no era verdad. En otras palabras, David hasta cierto punto fue culpable de la muerte de todas estas personas. Voy a terminar con esto que anoté aquí, hermano. Mire, cuando desconfiamos del Señor, esto nos va a llevar a tomar malas decisiones. Las malas decisiones traerán malas consecuencias. Y las malas consecuencias nos harán daño no solamente a nosotros, sino a personas inocentes a nuestro alrededor, hermano. Si usted desconfía del Señor y se sale de la voluntad, usted va a tomar malas decisiones como lo hizo David. Y póngase en su mente que esas malas decisiones van a traer malas consecuencias. Y póngase en su mente que esas malas consecuencias no solo lo van a afectar a usted o a mí, que tomamos las malas decisiones, van a afectar a muchos a nuestro alrededor y lamentablemente esos muchos, o muchas de las veces son gente inocente, o sea, gente que ni la debía ni la temía. ¿Cuántos están dispuestos a confiar en el Señor, hermano? A decir, Señor, cuando tenga problemas, enséñame a confiar para no tomar una mala decisión, hermano. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Entonces vemos el pecado de la obstinación de Saúl. No se detuvo, hermano.